iniciamos la serie, más bien el viernes, acerca de la serie de palabra a palabra. O sea, no hay otra solución a nuestra vida más que de palabra a palabra. Todo es a través de la palabra. El tema de hoy es hablando la verdad. Y si tú hablas de la Biblia, hablas de la verdad. Vean lo que dice Spurgeon con este dicho: aquel que confía en el Evangelio está atado a repetir el Evangelio. Según conocemos al Señor, estamos llamados a decirle a otros lo que el Señor nos ha dicho. Y si no lo hacemos así, somos culpables de desobediencia a un gran precepto del Evangelio. Veamos, vamos a estar hablando acerca de la Biblia. Voy a comenzar con esta introducción para que enfocarnos porque nuestro fundamento es la palabra de Dios. Número 1, Biblia es el conjunto de escrituras sagradas formados por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de los cuales el Antiguo Testamento es común a judíos y a cristianos, y el Nuevo Testamento es aceptado solo por los cristianos. ¿Sabías esto? Bueno, no escuché un sí total. Ahora yo les pregunto, ya repetí esto: ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Arroz? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿36? ¿No? ¡Ey! 39. ¿Quién dijo 39? 39. ¿Cuántos tiene el Nuevo Testamento? Ahora sí, 27. Bueno, entonces todo eso es bien importante. Eso es lo que compone la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces puedes entender todo esto. Imagínate lo que estoy afirmando aquí, que en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es común solamente para judíos y cristianos, ya algunos cristianos, ¿sí? Pero normalmente a judíos. Entonces ellos siguen esperando al Mesías. Y ahora el Nuevo Testamento es común a todos los cristianos, a los que hemos aceptado a Cristo como el Señor de nuestra vida. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Entonces esto es básico conocerlo. Esto es clave conocerlo, porque hay muchos mexicanos con kipa, con talí, etcétera, etcétera. Precisamente por eso, ¿de acuerdo? Saliendo la privada, a un lado del Oxxo está una comunidad judía. Ustedes ven que el viernes a las 6 de la tarde, un poquito antes, comienzan a desfilar y van a la sinagoga. La sinagoga está después de la secundaria, ¿de acuerdo? Y ahí también tienen casas y todo. Entonces ellos observan solamente el Antiguo Testamento. Amén. Y hay cristianos, hay judíos ya cristianos. ¿Quién dice otro amén? Ya hay muchos judíos cristianos. Y el Nuevo Testamento normalmente lo siguen los cristianos. Entonces los cristianos tenemos que observar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es el espejo del Nuevo Testamento. ¿Cómo les quedó? Entonces tenemos que estar sabiendo por qué somos cristianos. ¿Cómo se activa la palabra de Dios? Es muy frecuente, pero hermano, ora por tu problema. ¿Cómo oro? Ese es el problema. Ahorita le estamos enseñando el viernes a las 6 de la tarde. Reiniciamos en 2 viernes. Repite, ¿cómo orar? O sea, es bien importante esto. La Biblia es un término que procede de la palabra griega bibliam y biblión, que significa rollo, papiro o libro, y de la expresión griega de Biblia. Activado la palabra de Dios. Tú tienes que activar la palabra de Dios. Dile a tu vecino: tienes que activar la palabra de Dios. La Biblia no se equipa. ¿Quién dice un amén? Entonces, entre más leas la Biblia, te va a equipar. ¿Quieres saber más de las cosas? Tienes que estar equipado leyendo la palabra de Dios. El reino de Dios se ha acercado, hermanos. En Marcos 1:15, Marcos 1:15, dice así la Biblia: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice el Señor? Arrepentíos
y creced en el Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Comer el librito, comer el librito, comer el librito. Solamente así podemos crecer y no ser ignorantes de la palabra de Dios. Podemos ser expertos en los negocios, podemos ser expertos en nuestra profesión, pero si no somos expertos en la palabra, ahí hay un grande problema en nuestra vida. Primer efecto de la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3, 16, 17, este texto se lo recomiendo que se lo aprendan de memoria. Toda la escritura. ¿Cuánto de la escritura? ¿Cuántos libros? Pero ¿cuántos son? Ahora sí, ¿verdad? 66 libros. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios, ¿a fin que quién? A fin de que yo esté enteramente capacitado para toda buena. ¿Quién dice un amén? Entonces, dedito. Tu palabra dice, Señor, que yo tengo que estar leyendo la palabra de Dios, y apunta tu dedo a tu cabeza, para que esté completamente capacitado para poder aconsejar a personas, orar por personas, compartir de la palabra de Dios, hacer tu voluntad. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Veamos este segundo efecto. Hablábamos en el cántico que la palabra de Dios es ¿qué? Lámpara a nuestros pies. Amén. Entonces la palabra nos alumbra en tiempos difíciles, nos alumbra. Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Es como, hermanos? Viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Te has dado cuenta hasta dónde penetra la palabra de Dios? Por eso tenemos que estar leyendo la palabra de Dios. El reto de este año, de este bimestre, es que estemos leyendo la palabra de Dios. Tu vida va a cambiar, tu vida se va a ser transformada, tú vas a ser más que vencedor, porque la palabra va a estar obrando en tu vida y tú vas a tener autoridad y poder en Cristo Jesús. ¿Quién dice un amén? Yo le daría un fuerte aplauso al Señor Jesús. Vamos a ver un ejemplo, porque es bien fácil decir eso. Lee la Biblia y ora, pero el problema es cómo hacerlo. Veamos este ejemplo. Así hago valer la Biblia de Dios, la palabra de Dios, de cómo puedo hacer valer la palabra de Dios, cómo orar. Vean el Salmo 39:12. Se lo recomiendo, anótenlo. Lo van a estar practicando durante la semana. Este es un solo ejemplo de un solo capítulo, de unos versículos, de cómo lo tengo que hacer. O sea, yo puedo orar por ti y con mi fe y con la autoridad que me da el Señor Jesús, y con tu fe pueden pasar cosas. Pero si tú lees la palabra de Dios, van a pasar mayores cosas. ¿Quién dice un amén? Porque tu fe va a ser activada. ¿Quién dice otro amén? Vean, lo vamos a hacer de esta manera. Dice, oye mi oración. Ya comienza tu oración, así le vas a decir a Dios: oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor. ¿Escucha qué, hermanos? Mi clamor. No calles ante mis lágrimas. ¿No calles qué? Entonces, en la oración, ¿qué hay? Lágrimas, no de cocodrilo, tienen que ser genuinas, que te duela el asunto. ¿Quién dice un amén? Ahorita lo seguimos practicando. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Vean el versículo 13: déjame y tomaré fuerzas. ¿Quién dice un amén? O sea, tienes que reconocer que estás débil frente a las circunstancias, frente a ese problema, y tú necesitas, ¿qué necesitas? Fuerzas del poder de Dios para que actúe en ti y tú seas más que vencedor. ¿Quién dice un amén? No va a sobrevenir nada más así. Tienes que apropiarte la palabra de Dios. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. ¿Antes que, hermanos? Versículo 6. La respuesta de Dios a las oraciones: escucha a Dios, Dios dará respuesta. Habla. Yo te he invocado, oh Dios, porque tú
me responderás. Inclina a mí tu oído, escucha mis palabras. Esta es otra versión. Amén. Vean el Salmo 17:1. Salmo 17:1. Oye, oh Jehová, una causa justa. ¿Una causa qué? O sea, tú no puedes estar orando sin antes pedir perdón. Tú tienes que pedir, ponerte a cuenta con el Señor. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Como que el Señor estuviera despistado. Entiéndelo. Pero esa es la desesperación del que ora. ¿Ok? Tú no conoces las cosas. ¿Quién dice un amén? Las conoce el Señor. Entonces es una desesperación. Te escucha, no te escucha, lloras, pujas, yo no sé qué está sucediendo, pero Él sí sabe qué está sucediendo. Amén. Está atento a mi clamor, escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. Ya viste que hay que ponerse a cuenta. Versículo 2. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Entonces, vean, todo es un proceso de ponerte a cuenta con Dios. Si tú no estás haciendo todo esto, lo primero que veíamos del salmista, va a estar velado, porque hay estorbos en tu vida que hace que tu oración no llegue ante la presencia de Dios. Dios sí te está escuchando, pero el Señor está viendo tu pecado, del cual no te arrepientes, del cual no te dueles. El salmista lo entendió y comenzó a hacerlo. Versículo 4. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustentas mis pasos en tus caminos, para que mis pies no, para que mis pies ¿qué? Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Versículo 8, todos juntos, 1, 2 y 3. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. El salmista está viviendo circunstancias difíciles, problemas difíciles. Él se pone a cuenta con el Señor. Él clama a Dios. Ahí no dice si se arrodilló o no, pero lo más seguro que clamó al Señor, se puso a cuenta con el Señor. Tal vez su cabeza la puso en la tierra, clamó al Señor y ¿sabes qué? El Señor escuchó su oración, sus ruegos, sus lloros, sus súplicas. El Señor estaba escuchando su voz. El Señor va a escuchar tu voz. Tú eres la niña de los ojos del Señor. El Señor no te menosprecia. Él va a escuchar tu voz. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. La cosa se puede ir agravando. Entonces las cosas se pueden ir agravando y tú piensas que no eres escuchado. Vean el versículo 11. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para acecharnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Versículo 13, todos juntos, 1, 2, 3. Levántame, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. Vean, esto es poderoso. No es simple palabra. Vean cuando tú lo estás culminando en tu oración. Vean cómo le tienes que hacer. No es secreto mío, es secreto de Dios para tu vida. Pero para saber esos secretos tienes que leer la palabra de Dios. No hay más. Ni tu compa, ni el pastor, ni nadie te va a estar al pendiente de lo que te está sucediendo, sino tú tienes que leer la palabra de Dios. ¿Quién dice un amén? Lo vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu, escúchalo bien, póstrales. ¿Es un deseo? Claro. ¿Es tu adversario? Claro. ¿Quién lo va a hacer? Dios. No lo vas a hacer tú.
Tú solamente estás orando a Dios. Amén. Viendo todas estas, regreso a otra versión, vean otra oración, pero regreso al punto. Ya vimos todo lo que podemos hacer nosotros al momento de estar orando. O sea, no te detengas, saca lo que tienes en tu corazón. Si es desesperación, si son palabras locas, tú lánzaselas a Dios. ¿Quién te va a escuchar? Dios. Que no te dé vergüenza, que no te dé pena. Dios te va a escuchar. Él va a ver qué tanta desesperación tienes en relación con tu asunto, o solamente estás pasando el tiempo ese día, esa noche, y jamás recuerdas. Tienes que hacerlo. Vean este ejemplo. Regreso al Salmo 39:12. Dice la Biblia así: oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor. Imagínate, ¿qué puedes tú hacer en un clamor? Tú tienes un problema. Imagínate el problema que has vivido o que estás viviendo. Cierren todos sus ojos y comienza a clamar al Señor. ¿Qué le dirías al Señor en tu clamor? Señor, estoy desesperado. Mira, me quieren embargar los bienes, me quieren secuestrar, me quieren extorsionar. Señor, auxilio, socorro. ¿Qué le dirías? Estoy enfermo de cáncer. Esta es mi situación. ¿Qué le dirías en tu clamor? Eso se llama oración. Eso no es para que lo haga el pastor. Eso es para que lo hagas tú y yo. ¿Quién dice un amén? Escucha mi clamor. Ahí no dice qué le dijo. Pero yo veo a un salmista desesperado. Señor, auxíliame. Oh Señor, ya no puedo. Mi hijo me ha traicionado. Señor, el pueblo se está revirtiendo en mi contra. Señor, tú eres mi espada, tú eres mi fortaleza, tú eres mi castillo. ¿Quién me va a tocar? Señor, si tú vas delante de mí, tú eres el que me guardas, el que me rodeas. Tú eres torbellino delante de mis enemigos. ¿Quién dice un amén? Acuérdense del último texto que estábamos viendo. Tremendo el texto. Lo combino con bueno, ahorita lo repetimos. 1, 2, 3. Vean en esa oración ¿qué es lo que hay? Pero lágrimas que salen producto del problema y de la circunstancia y de tu clamor. No son ficticias. No es para hacerle manita de puerco a Dios, sino es lo que estás sintiendo tu corazón. Amén. Vean cómo se sentía. Me siento forastero. ¿Quién es un forastero, hermanos? ¿Un lejano? ¿Un extranjero? Y estamos en la casa. ¿Quién dice un amén? Tú y yo estamos en la... Entonces los de la casa no somos forasteros. Pero el salmista se sentía así, como forastero, como lejano, como una gente que no pertenecía a la grey, como una gente que no estaba en el redil. Él se sentía así y le decía a Dios: ayúdame, ya no puedo con este asunto. Menciona el asunto. ¿Quién dice un amén? Entonces, esa es la enseñanza. Es un pequeño ejemplo de cómo podemos nosotros, ¿cómo? Orar a Dios. Tú no puedes salir si tú te mueres y te vas al cielo y pasas de panzazo, no le puedes decir a Dios: es que no sabía cómo orar. No, yo te estoy diciendo cómo orar. En los estudios que estamos dando los viernes les estamos enseñando. Pero tienes que hacerlo. Yo lo hago con gusto, yo oro diario por ti, pero tú lo tienes que hacer. ¿Quién sientes tu carnita? ¿Sí o no? Si te pusieron el cuerno, ¿quién siente? No, yo. Tú lo sientes. Si te defraudaron, ¿quién siente? ¿A quién le han defraudado en las tarjetas? Tú lo sientes. Lo ves menguado tus recursos. Tú eres el que lo vives. Tú eres el que lo tienes que hacer. Con gusto oramos y clamamos por ti, pero tú tienes que aprender a hacerlo. ¿Quién dice un amén? Yo le daría un fuerte aplauso al Señor Jesús.
imagínate, estoy unos breves segundos, minutos orando y miren cómo estoy. Eso tiene que estar sucediendo en tu vida. Yo no entiendo por qué hermanos me dicen es que me quedo dormido. Eso ya calienta, hermanos. ¿Cómo es que te quedas dormido? Es que me aburro. Vean, tú ya estás en una situación patética. Estás viviendo cosas tremendas en tu vida. Yo no sé, enfermedad, problemas económicos, yo no sé qué problema. Tal vez ya te quieren correr de la casa, tal vez muchas cosas pueden haber sucedido. Y vean lo que dice el salmista en el versículo 13: déjame y tomaré fuerzas. ¿Qué quiere decir? Que vienes de un gran problema, que tienes que estar padeciendo, que tienes que estar luchando, y entonces tú esperas en que Dios te dé fuerzas como el águila, fuerzas como el búfalo. Pero como tú sabes la palabra, sabes que va a venir en tu vida a pesar de lo que estás viviendo. El Señor está contigo. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. ¿Quién dice un amén? Me regreso. Vean esta otra oración en el Salmo 55, 16. Salmo 55, 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré. ¿A quién le tienes que clamar? A Dios. Quítate de chismoso, de chismosa. Clámale a Dios, enciérrate. Ya no pelees. Ya no pelees con tu esposa. Ya no pelees con tu esposo. Ya no pelees con tu patrón. Enciérrate, clama. Clama a Dios. Ya no luches en tus fuerzas. Ya basta. Clámale al Señor. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. ¿Quién dice un amén? Tarde y mañana. Cantábamos hace un rato, ¿no? Tarde y mañana. También el viernes cantamos un cántico acerca de esto. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. ¿Quién dice un amén? Él oirá mi voz. Miren, tal vez a ti te ha pasado que llega un momento en que no tienes trabajo y que no fluyen las finanzas y que no tienes para la alacena. A mí me ha pasado. El salmista, ¿a qué horas clamaba? De día y de noche, a mediodía, a todas horas. De todos modos no tienes trabajo, no la hagas de cuento. Si no tienes trabajo, tienes tiempo para orar, ¿sí o no? Les cuento el testimonio. En la universidad le hablé de Cristo a un muchacho y se convirtió a Cristo. Conoció a mi suegro y también pastor, y dice, se discipulaba con nosotros y aprendió mucho. Dice, oiga maestro, me voy con su suegro a ayudarle. Él se fue, él aprendió muchas cosas, a grado tal que cuando aquí había una lona, se le cayó el tubo y le cayó aquí, en la cabeza, un tubo alto, le cayó en la cabeza y se puso a gritar así alrededor. Comenzó a clamar, Señor, líbrame de cualquier accidente, de cualquier muerte, Señor, líbrame. Gritaba y todos estábamos aquí, estábamos impresionados del golpetazo, pero aparte de que pudo haber muerto, caído muerto, algo tremendo. Y maduró mucho este hombre. Estando allá en la colonia azteca, donde está la iglesia, donde estaba pastoreando mi suegro, le venían rachas difíciles. La Biblia le llama día malo. ¿Cómo le llama la Biblia? Viene un día malo. Y dice que les decía hijitos. Tiene 3 hijos. Les decía hijitos. Ahora ya es el pastor de esa iglesia. Hijitos, vamos a ayunar. Si tú sabes el secreto, ¿cuál es el secreto? El ayuno. Hay cosas que solamente con oración y entonces dice hijitos. No tenía dinero. Obviamente no tenía para darles de comer. Entonces, hijitos, vamos a ayunar. ¿Qué se iba a ahorrar? La comida. Pero él practicaba el ayuno con pura agua. Ayunaba y antes de los 3 días comenzaba a fluir el trabajo. Es que Dios quiere
que observemos la palabra de Dios, que obedezcamos la palabra de Dios. El salmista estaba aquí desesperado. El salmista sabía que orando y clamando al Señor, como ya lo vimos, el Señor te va a dar una respuesta. En ese asunto tan difícil, en ese asunto tan alocado, el Señor te va a dar una solución a tu vida. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? ¿Han sabido de hermanos que tienen 1000 problemas, pero son bien entregados al Señor y como si no tuvieran problemas? Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es conchudez, porque muchos confunden con la conchudez. Hay muchos cristianos, ¿cómo? Conchudos. Pero enfrenta a los problemas, clamaba buscando solucionar sus situaciones. Él reconocía que había regado el tepache en su vida, y entonces le habían sobrevenido tantos problemas. El salmista dice: redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos, ¿haya qué? Muchos problemas. Un problema, no solamente personas, pueden ser muchos problemas. Dice: Dios oirá. ¿Quién dice un amén? Y los quebrantará. Luego, ¿quién quebranta? Dios. Quebrantará a tu enemigo, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Dale un mejor aplauso al Señor Jesús. Gracias. Más fuerte, mi hermano. La palabra de Dios nos enseña. ¿Quién dice un amén? Vean Romanos 15:4. Estamos viendo que luz también nos enseña, cómo orar, qué hacer en nuestra vida, cómo dirigirnos a Dios. Romanos 15:4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. ¿Para qué se escribió? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Quién dice un amén? Por eso nosotros creemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Por qué los judíos no creen, los judíos ortodoxos no creen en el Nuevo Testamento? Porque siguen esperando al Mesías. Pero nosotros creemos que el Mesías ya vino. ¿Quién dice un amén? Nació virginalmente, creció, murió en la cruz, derramó su sangre por tu pecado y mi pecado, fue sepultado y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Él ya vino. ¿Quién dice un amén? Y vendrá por segunda vez por su iglesia. ¿Quién dice otro amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Por eso tenemos que leer la Biblia. ¿Y por qué el Antiguo Testamento? ¿Y por qué el Nuevo Testamento? ¿Y por qué le hacemos caso? ¿Y por qué no le hacemos caso? ¿Sí? Dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. ¿Para qué se escribió? A fin de que, alentados por las Escrituras, ¿qué hacen las Escrituras? Nos enseñan, nos alientan. Perseveremos en mantener nuestra esperanza. Tu esperanza es Cristo Jesús. Así se llama. Cristo Jesús es nuestra esperanza. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Tienes que entenderlo. Veamos un ejemplo acerca de esto. Un ejemplo acerca de esto, lo que nos dice la palabra. Vean lo que dice Juan, el Evangelio de Juan 18:37. Les dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. ¿Para qué nació? Para ser rey. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la... Cuando tú y yo predicamos la Biblia, damos testimonio de la... Los hermanos que fueron en un autobús a San Luis Potosí están predicando de la verdad. Tú y yo no lo estamos haciendo, pero ellos lo están haciendo. Ellos tienen carga y gloria a Dios. Por eso nosotros ofrendamos y diezmamos. Otros lo van a hacer. Tú y yo no lo hacemos, otros lo van a hacer. A veces otros vamos y fueron apenas los varones. ¿Cuándo fueron, Paco?
del mes pasado, estamos impulsando la iglesia de San Luis, la estamos impulsando porque están haciendo de cero. Nosotros no robamos ovejas, estamos impulsando de cero, y todos los que se añadan, pues, gloria a Dios, que sean sanados, que sean restaurados. Entonces vamos a trabajar, vamos a impulsar, vamos a trabajar y vamos a establecer el reino de Dios. ¿Quién dice un amén? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, yo oye mi voz. ¿Quién dice un amén? La palabra se desea como leche. La palabra, ¿quién toma leche todavía? Ya pocos, ¿no? Porque los médicos dicen que ya los adultos no debemos de tomar mucha leche. ¿Sí o no? Bueno, son autoridad médica. A lo mejor pueden estar equivocados, pero son autoridad médica. Romanos 13. ¿Sí? Sométanse a las autoridades superiores. Amén. La palabra tiene que ser deseada como leche. Primera de Pedro 2 al 3. Deseen con ansias. Esta es otra versión. ¿Cómo dice esta versión? Deseen con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. ¿Quién dice un amén? Leemos esta versión de Reina Valera. Una, dos, tres. Si es desde el 2. 1, 2, 3. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Versículo 3. Otra vez más fuerte. 1, 2, 3. Amén. Entonces, es buena la lechita. ¿Cuál es la lechita de los cristianos? La palabra. Entonces, si no tomas la lechita, ¿cómo estás? Desnutrido, nomás estás flaquito, cabezón y con huesos, y como somalí, ¿no? La piel pegada a los huesos. Tienes que tomar, los cristianos tenemos que tomar diario lechita espiritual. Esta no nos la pueden prohibir los médicos. Esta es de harina, diario. Amén. Lo tenemos que hacer. Y este canto que entonábamos, la Biblia es luz. ¿La Biblia es qué? ¿Por qué luz, hermano? Vean el Salmo 119:10. Les recomiendo, lean el Salmo 119. Es el salmo más grande de la Biblia. ¿De acuerdo? Y es el texto más grande de la Biblia. Lo puedes leer en tu casa, pero me voy a concentrar en el versículo 10. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mí. Aquí dice en mi sendero. Entonces, escúchalo bien. Cuando tú estás tomando lechita, aun cuando vengan problemas, fácilmente vas a librar los problemas. ¿Quién dice un amén? Pero porque tú tomas diario, ¿qué? Lechita espiritual. Diario vas a crecer. Y van a decir, ¿qué tienen los de la mies? Porque están fuertes, están mamertos y mamertas. Están fuertes en el Señor. Oran, guerrean, pelean. Dios les contesta, porque está operando la palabra, está haciendo luz a nuestras vidas. El día lunes, siempre me emociono. ¿Quién veniste el lunes, no? El lunes, ¿quién vino el lunes? ¿Quién más vino? El lunes estaba saturado, parecía los mismos que estábamos ahorita. Es el culto más light. Así como estamos, así estaba lleno en la oración. Estaba esto tremendo. Tenemos que aprender a orar y a leer la Biblia. En una hora hacemos feo, pero tenemos que aprender a hacer lo que dice la palabra. Y eso es lo que nos hace ser diferentes. Ya no podemos ser cristianos del montón. Tenemos que ser cristianos que leamos la palabra de Dios, que practiquemos la palabra de Dios, que veamos la respuesta de Dios en nuestra vida. La palabra del Señor es luz,
en el Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La palabra del Señor permanece para siempre. Isaías 48. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra del Señor tiene autoridad. ¿Tiene qué? Cuando yo la oro, ¿tiene qué? Proverbios 35. Toda palabra. ¿Cuánto de la palabra? Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan su refugio. ¿Quién dice un amén? La palabra del Señor es fundamento para nuestras vidas. ¿Es que, hermanos? Mateo 7:24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, ¿y las pone qué? O sea, diario las practica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vientos recios y ríos, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Repite, y no cayó. Tu casa no tiene por qué caer. ¿Quién dice un amén? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién dice otro amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Más fuerte, mi hermana. Nos ponemos en pie. Y mi tiempo se acabó. Como la piñata. La importancia de ejercer autoridad a través de la palabra. Veamos cómo el Señor Jesús aplica la palabra de Dios. Juan 8:1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijo: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decía, ¿para qué? Tentarle, para poder acusarle. Pero Jesús, repite, pero Jesús, inclinando hacia él, hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Imagínate, ya le vienen a presentar un problema de un adulterio, y entonces viene la turba, viene mucha gente a condenar a esta mujer. Y en esa época eran apedreadas las mujeres hasta matarlas. Y vean, esto es con la palabra. Repite, con la palabra. Él lo que hizo, se agachó. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Te has preguntado qué escribía el Señor Jesús? Estaba tomando autoridad en ese momento en contra de esa gente que estaba acusando a esta mujer. Porque también la palabra de Dios nos enseña que es fácil acusar, pero nosotros, si no nos ponemos a cuenta, podemos ser contraacusados. Versículo 7. Y como insistían, ¿y qué es lo que pasaba? Insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, repite esta palabra: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo. ¿E inclinándose qué? O sea, tienes que tomar autoridad en el asunto. Que no te dominen en el asunto. Toma autoridad en el nombre de Jesús. Hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El Señor nunca va a tolerar el pecado. ¿Quién dice un amén? El Señor estaba frente a un pecado. El Señor nunca va a tolerar el pecado, pero sí tomó autoridad. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo:
ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ¿cómo le dijo, hermanos? Ni yo te condeno, ve y no peques más. El hombre de hoy no está permitiendo el Señor que adulteremos, en este caso, ni que robemos, ni que asaltemos. Pero el Señor le dice, yo estoy viendo tu arrepentimiento. Yo no sé qué estaba viendo. Cuando yo muera y me vaya con el Señor, le voy a preguntar, ¿qué tanto escribía, Señor? ¿Qué tanto le decías a la turba de gente? ¿Qué decías? ¿Y por qué no lo volviste a hacer en segunda vez? Yo les digo que tomó autoridad en el nombre de Jesús por el contexto bíblico. Ni yo te condeno. ¿Qué significa ni yo te condeno? Quiere decir que hubo un arrepentimiento. Yo no sé qué dijo en ese momento esta mujer, pero algo dijo en arrepentimiento. Ni yo te condeno, ve y no peques más. Ese es el secreto. No le estaba tolerando su adulterio. Ve y ya no peques más. Hubo arrepentimiento. Sí, yo te perdono, pero ve y ya no peques más. Eso es tomar autoridad en la palabra de Dios. Cuando tú tomas autoridad en la palabra de Dios, el Señor abre las puertas de los cielos y comienza a bendecirte, a prosperarte, a hacerte más que vencedor. Pero tienes que hacerlo. Alza tu mano al cielo, cierra tus ojos. Dile, Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Hoy yo hago pacto contigo, Dios. Hoy decido obedecerte. Hoy tu palabra me llama a obedecerte. Y Señor, haré lo que tú me dices. Leeré la Biblia diariamente. Oraré a ti. Y la luz me alumbrará en las decisiones que voy a estar tomando. Escúchalo bien ahí en tu interior. Las decisiones las tienes que tomar tú. No las va a tomar Dios. Dios te dio un libre albedrío, pero en las decisiones el Señor va a estar dirigiendo. ¿Quién dice un amén? Pero para todos aquellos que están teniendo comunión con el Señor, ya no andes torteando, hermano. Es el tiempo de que comencemos a leer la palabra de Dios. Me han preguntado, ¿qué tiempo, pastor? Bueno, el día tiene 24 horas, cuando menos al día, 30 minutos de leer la Biblia y 30 minutos de oración. Después va a crecer esto. No sé cómo organices esos 30 minutos, pero organízate y comienza. El chiste es comenzar, pero diario. Y vas a ver transformación en tu matrimonio, en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo. Si eres violento, vas a dejar de ser violento, porque el Espíritu Santo va a estar dirigiendo tu vida, porque tú estás leyendo la palabra y la estás practicando. Y si estás teniendo un problema difícil, yo te quiero pedir, no necesitas mencionarlo, pasa rápido al frente. Si tú estás pidiendo, si estás viviendo algo difícil, que se ha salido de control, que no te dé vergüenza, pasa al frente. Queremos orar por ti. Pero hoy tú has escuchado que tenemos que aprender a clamar, a suplicar al Señor. El Señor nos va a sacar de este problema, de esta circunstancia. Él va a poner los medios. No sé a quién va a poner. Tal vez a ángeles ministradores. Yo no sé a quién va a poner. Pero si tú confías en el Señor, Él lo va a hacer. Alza tu mano al cielo, dile, Señor Jesús, aquí estoy, Dios. Oh, Señor Jesús, aquí estoy, Padre. Dile, ya no puedo más con este asunto, Dios. Yo te pido tu misericordia, Padre. Comienza a alzar tu voz, hermano, clámale al Señor, suplícale al Señor. Dile, Señor, ya no puedo más. Aquí estoy desnudo delante de tu presencia. Tú todo lo ves, Dios. Dame un toque de tu espíritu. Trae dirección a mi vida, Dios. Señor, estoy enfermo, estoy dolido. Señor, sáname completamente, Dios. Yo te pido misericordia. Yo te pido, oh, misericordia, Dios.
Me duele lo que está pasando en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos. Yo los reclamo para ti, Padre. Tú cércalos, tú quebrántalos. Oh Señor, yo los reclamo para ti, Dios. Que ángeles celestiales los estén cercando, Dios. Los ángeles son ministradores para los santos. Señor, yo lo creo en el nombre de Jesús. Pudre todo yugo, toda violencia que se ha ejercido en contra mía. Toda violencia se pudre en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo hombre fuerte que se haya levantado se va fuera de mi vida. Todo hombre fuerte que ha dañado mi mente, mis emociones, mi alma, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, yo te pido un toque de tu espíritu, que tú seas sanando, que tú seas restaurando, que tú seas tocando. Padre, toca, Espíritu. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Oh, oh, David, oh, dale un fuerte aplauso al Señor Jesús.